La reflexión del día de hoy la he titulado Yo honraré a los que me honran. Y he sacado esta frase de 1 Samuel capítulo 2 versículo 30. A manera de introducción, diré que hace algunos años, mientras volvía de Argentina a Ecuador en un vuelo, estaba leyendo la famosa revista deportiva argentina El Gráfico. El autor de cierto artículo estaba relatando la vida de uno de los futbolistas más famosos del club River Plate, el señor Norberto Alonso. Y como introducción a su artículo decía, las palabras convencen, las fotos hablan más que las palabras, las estadísticas ilustran, pero nada inspira más, nada motiva más o desafía más que la vida de un hombre. Y estoy de acuerdo con esta afirmación. Soy de aquellos que aprendo mucho de la vida de las personas. De hecho, mucho de lo que hago ahora es lo que he visto hacer personas que he admirado y que han afectado positivamente mi vida. El día de hoy estaremos examinando la vida de Josafat, cuya historia se relata en el libro de Segunda de Crónicas, de los capítulos 17 al 20. Josafat fue rey de Judá. Fue hijo del rey Asa, un rey que, a diferencia de los reyes de aquel entonces, hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Aún destruyó una imagen de acera que su madre Maaca había hecho para la diosa y la destituyó de su dignidad. Esto se encuentra en 2 de Crónicas 5, 15, 16. Josafat fue un buen rey de Judá. Siguió y profundizó el camino que su padre había empezado. Cuando subió al reino, Josafat tenía 35 años y reinó por 25 años hasta los 60. Su nombre es un nombre hebreo que significa Jehová juzga. Hoy vamos a ver 4 cosas de la vida de este gran hombre de Dios. En primer lugar, veremos a Josafat el gobernante. Josafat fue un gran gobernante, fue un gran estratega, un hombre muy inteligente. Veamos 3 características que lo hicieron un gran rey. Primero, fue un gran militar. Puso énfasis en proteger las ciudades. El versículo 2 del capítulo 17 dice que puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá. Cuidó los lugares estratégicos de los enemigos que tenía el pueblo de Dios, que por aquel entonces eran muchos realmente. En aquel tiempo, una de las formas de protegerse era edificar fortalezas con grandes murallas, como algunas ciudades de nuestro continente tienen, como por ejemplo la ciudad de Cartagena en Colombia, la ciudad del Callao en Perú, la San Juan de Puerto Rico, tienen fortalezas que protegían a las ciudades de la invasión de los enemigos. Dice el versículo 12, Josafat edificó en Judá fortalezas. Tenía un ejército numeroso, compuesto por 1.180.000 hombres de guerra, quienes según la palabra eran muy valientes. De los versos 13 al 18 dice esto: tuvo hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos según sus casas paternas. El general Adnas tenía 300.000 hombres muy esforzados. Johanán tenía 280.000 hombres. Amasías, el cual había ofrecido voluntariamente su servicio a Jehová, tenía 200.000 hombres valientes. Benjamín, hombre muy valeroso, tenía 200.000 armados de arco y escudo. Y el versículo 18 dice, Josabad, 180.000. Estos eran siervos que el rey, dice el versículo 19, había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. Fue un gran estratega, fue un gran militar. Era su ejército tan poderoso que el versículo 10 dice, cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Sin duda, un gran militar, un gran estratega que cuidó las ciudades cruciales, importantes de Judá. En segundo lugar, nos dice la palabra que el reinado de Josafat fue próspero económicamente. Josafat tenía algo que es muy difícil de encontrar en nuestro tiempo.
Él era un rey muy confiable e incorruptible. Su gente confiaba en él, en su buena administración y le apoyaba en todo lo que hacía. Dice el verso 5, todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Es interesante y me llamó mucho la atención esto, que aún los países vecinos le apoyaban económicamente. Dice el verso 11, y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Aún los árabes también le trajeron ganados, 7.700 carneros y 7.700 machos cabríos. En su tiempo el reino de Judá, el reino de Josafat, disfrutó de una prosperidad económica como nunca antes. No solamente fue un gran estratega militar, fue prosperado económicamente, sino que dice la palabra que se preocupó para que no faltara alimento en el país. Dice el verso 12, edificó ciudades de aprovisionamiento. Me hace pensar en José cuando construyó esas grandes bodegas para que haya alimento en el tiempo de escasez, en el tiempo de sequía. Y el versículo 13 dice que tuvo muchas provisiones en la ciudad de Judá. Es decir, que en el tiempo de su gobierno no faltó comida para el pueblo. Queridos, en su gobierno, en el gobierno de Josafat, el pueblo de Judá disfrutó de seguridad, prosperidad económica y no faltó el alimento. ¿Qué más puede pedir un pueblo a su presidente, a su gobernante o a su rey? ¿Por qué pasó esto? Porque Josafat fue un gran gobernante, un hombre muy inteligente y un gran estratega. En segundo lugar, veamos a Josafat como un hombre temeroso de Dios. Dice la palabra que siguió a Dios, el Dios de su padre David, el gran rey David. Veamos algunas características de su vida espiritual. En primer lugar, dice la palabra que Josafat buscó a Dios y obedeció sus mandamientos. Aun cuando las características de los reyes de Judá e Israel era la idolatría, Josafat buscó a Dios y obedeció sus mandamientos. Esto lo dice el versículo 4. Literalmente dice así: buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. En este verso hay dos cosas que nos muestran el calibre espiritual de este hombre. En primer lugar, la palabra hebrea usada aquí para buscar a Dios, cuando dice buscó al Dios de su padre, significa esta palabra buscar con frecuencia, es decir, buscarlo siempre. Josafat buscó a Dios siempre en su vida, no solo en tiempos de necesidad. Hermanos, Josafat había decidido buscar a Dios en tiempos de bendición y también en tiempos de necesidad. ¿Saben, queridos? Muchas veces es más difícil buscar a Dios en medio de la bendición que en medio de la necesidad. Porque en medio de la bendición nos olvidamos de Dios. No necesitamos de Él. Por eso es que hay mucha gente que busca a Dios solo cuando lo necesita, porque cuando las cosas van bien, no hay lugar para Dios en la vida. Y la segunda cosa que me llama la atención en este versículo es que anduvo en los mandamientos de Jehová, dice este verso. Es decir, conocía los mandamientos de Dios. Es decir, que los ponía por obra. Hermanos, Josafat no solamente conocía la palabra de Dios, no solamente era un oidor, sino un hacedor de la palabra. Y queridos, esto es muy difícil ver, especialmente cuando la persona ostenta poder, se cree todopoderoso, no necesita a Dios, no sigue la palabra del Señor, sino que sigue lo que dice su propio orgullo, el poder o la gente que le rodea. Pero es hermoso ver a este hombre que buscó a Dios y obedeció sus mandamientos. En segundo lugar, dice la palabra que Josafat destruyó los altares e ídolos falsos. El versículo 6 dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. La palabra usada aquí para animar es remontar.
Y da la idea que cuando viene la tormenta, allí en el bosque, todos los animales huyen, pero el águila enfrenta la tormenta. Cuando llega la tormenta, el águila extiende sus alas para que el viento la lleve por encima de la tormenta, y mientras que ésta está destrozando abajo las ciudades, el águila vuela por encima de ella. Así hizo Josafat. Se animó su corazón y quitó los lugares altos y las imágenes de acera. Hermanos, no fue fácil destrozar estos ídolos que el pueblo adoraba, pero lo hizo por obediencia a Dios. Enfrentó la tormenta y Dios lo llevó a volar por encima de ella. Y en tercer lugar, hermano, Josafat no solamente destruyó los ídolos y altares falsos, sino que para él el conocimiento de la palabra era sumamente importante. Era importante que no solamente él conociera la palabra, sino que el pueblo conociera su palabra. Por eso envió a príncipes, dice la Biblia, a levitas y a sacerdotes a enseñar la palabra de Dios por todo el país. Versículo 7 al 9 dice: al tercer año de su reinado envió sus príncipes para que enseñasen en las ciudades de Judá. Versículo 8. Y con ellos a los levitas y sacerdotes. Versículo 9. Y enseñaron en Judá consigo el libro de la ley de Jehová. Y recorrieron, escuchen bien, todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Josafat era un hombre de la palabra. Era un hombre que conocía. Era un hombre que amaba. Era un hombre que obedecía la palabra. Y usó su influencia como rey. Y imagino yo que los recursos del reino para que todos conocieran la palabra de Dios. Usó las mejores personas, como dice aquí, los príncipes, los levitas, los sacerdotes, para que vayan a todas las ciudades enseñando la palabra. No quedó una ciudad que no escuchara estas enseñanzas, tanto las ciudades más pequeñas como las más grandes. Escucharon la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Josafat había aprendido el secreto que Dios habla por medio de su palabra. Queridos hermanos, Josafat fue un hombre que buscó a Dios y obedeció sus mandamientos. Fue valiente y destruyó los altares e ídolos falsos. Y fue un hombre que amaba la palabra de Dios y la ponía de obra. Hay una frase en el versículo 4 que honra la vida de Josafat. El versículo 4 dice: y Jehová estuvo con Josafat. Esta es una frase que honra y lo define a este hombre como un hombre de Dios. Una cosa es decir, Josafat estuvo con Dios, y eso sería normal. Pero otra cosa es decir, Dios estuvo con Josafat. ¿Saben por qué Dios estaba con él? ¿Por qué la presencia de Dios estaba en la vida de este hombre? El mismo verso 3 lo dice: porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, porque fue un rey que puso en primer lugar a Dios. Porque Josafat buscó a Dios y anduvo en sus caminos, porque derribó todos los altares y los ídolos en Jerusalén, y porque tenía muy en alto la palabra de Dios. Hermanos queridos, pero no solamente Josafat tuvo el respaldo de Dios en su vida, en todo lo que él hacía, sino también respaldó y honró su reino. Dice el versículo 5, Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano. No solamente lo bendijo a él, sino bendijo a toda la nación. La nación fue bendecida porque había un rey que amaba a Dios, que puso en primer lugar a Dios. Y la bendición que llegó a él pasó a todo el pueblo que estaba bajo su mando, su gobierno. Pero hermanos queridos, en tercer lugar, vamos a ver que hubieron errores en la vida de Josafat. Y esto es interesante porque la palabra no oculta los errores y pecados de los hombres de Dios. En este caso, como Josafat. Hermanos, sin duda cometió muchos errores como todos nosotros, como todos los mortales. Comparto aquí tres, sin duda hay más,
que menciona estos capítulos. En primer lugar, dice que se emparentó, hizo alianza con Acab, uno de los peores reyes de Israel. En capítulo 18 de Segunda de Crónicas, versículo 1 dice: Josafat disfrutó de muchas riquezas y de gran estima e hizo una alianza con Acab, rey de Israel, al dar a su hijo en matrimonio a la hija de Acab. Este fue una mala alianza que al final casi le cuesta la vida. En segundo lugar, aceptó la invitación de Acab a pelear contra sus enemigos sin haber consultado a Dios. En Segunda de Crónicas capítulo 18, versículo 3 dice: Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿Quieres venir conmigo contra Ramón de Galaad? Y él respondió: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Aceptó ir a la guerra sin haber consultado a Dios, cosa que él no hacía. En tercer lugar, a pesar de haber consultado con el profeta de Dios, Micaías, quien le aconsejó a no ir a la guerra, Josafat hizo caso omiso y fue junto con Acab a esta guerra. Versículo 28 dice: Subieron pues el rey de Israel, que era Acab, y Josafat, el rey de Judá, a Ramón de Galaad, a esta guerra. Queridos, esta desobediencia casi le cuesta la vida. Porque antes de ir a la guerra, el rey Acab le dijo: yo voy a ir disfrazado a esa guerra. Y pidió que Josafat vaya con sus vestidos reales. Vaya uno a saber cuál era la intención del rey Acab al sugerir esto. Pero Josafat aceptó este trato y fue vestido de sus vestidos reales. Y en medio de la guerra, los enemigos lo vieron y pensaron que era el rey de Israel y fue rodeado por el ejército enemigo. Pero Dios, en su gran misericordia, lo liberó. Dice los versículos 30 al 32, y leo en la Nueva Versión Internacional: El rey de Aram había dado las siguientes órdenes a sus comandantes de carros de guerra: ataquen solamente al rey de Israel. No pierdan tiempo con nadie más. Entonces, cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat con sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. Ahí está el rey de Israel, gritaban. Pero Josafat clamó y el Señor lo rescató. Dios lo ayudó apartando a sus atacantes de él. Tan pronto como los comandantes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Queridos, Dios salvó a Josafat de una muerte inminente. ¿Sabes una cosa, querido? Dios es misericordioso. Aun cuando no hacemos caso a lo que Él nos manda, Dios nos libra del peligro y del mal. Dios tuvo misericordia de Josafat. Y misericordia significa no recibir el pago que merecen nuestros hechos. Minutos después de que milagrosamente Dios salvó a Josafat, una flecha perdida mató al rey de Acab. Dice el verso 33 y 34, y leo otra vez de la Nueva Versión Internacional. Dice el versículo 33, sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha al azar hacia las tropas israelitas e hirió al rey de Israel entre las uniones de su armadura. Da vuelta y sácame de aquí, dijo Acab, entre quejas y gemidos al conductor del carro. Estoy gravemente herido, dijo. La encarnizada batalla se prolongó todo ese día y el rey de Israel, Acab, se mantuvo erguido en su carro frente a los arameos. Por la tarde, justo cuando se ponía el sol, Acab murió. Hermanos, en esta historia se muestra el gran amor del Señor para con sus hijos y también su gran misericordia. ¿Se imaginan cómo se sentiría Josafat después de esta experiencia? Imagino que recordaba las palabras que Micaías le decía antes de ir a la guerra.
el Señor me ha dicho, no suban a esta guerra. Es por eso que cuando regresó a Jerusalén, ciudad donde Josafat vivía, recibió una fuerte amonestación de parte de un vidente llamado Jehú, como dice el capítulo 19, versículo 1-2. Dice, cuando el rey Josafat de Judá regresó a salvo a Jerusalén, Jehú, hijo de Hanani, el vidente, salió a recibirlo. ¿Por qué habría de ayudar a los perversos y amar a los que odian al Señor? Le preguntó al rey. Debido a lo que has hecho, el Señor está muy enojado contigo. Gracias a Dios, hermanos queridos. Este rey muestra una virtud más y era su humildad. Aceptó el llamado de atención y rectificó su camino. Y como vamos a ver más adelante, siguió gobernando al pueblo en el temor del Señor. Querida iglesia, nosotros también cuántas veces tomamos decisiones equivocadas, sin tomar en cuenta a Dios. Hacemos planes y después queremos que Dios bendiga esos planes. Como vemos en la vida de Josafat, decisiones equivocadas traen consecuencias. Pero una vez más vemos que la misericordia de Dios sobre sus hijos es grande. Dice el profeta Jeremías en Lamentaciones 3, 22, 23. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. He leído en la Nueva Traducción Viviente. Y en cuarto lugar, queridos, vamos a ver cuando Josafat es probado. Después de esta experiencia con el rey Acab, Josafat volvió a Jerusalén y después de un tiempo le tocó pasar por una gran prueba. Esta se relata en el capítulo 20. Dice que 3 reyes se juntaron y le declararon la guerra. Ellos eran los moabitas, los amonitas y un ejército del monte de Seir. Y estaban muy cerca de donde ellos estaban. La primera reacción de Josafat, dice el versículo 3, entonces tuvo temor. Aun cuando confiaba en Dios, tuvo una reacción muy humana que es el temor. Pero, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando nos encontramos en una prueba difícil? Sin duda, con temor. Más adelante dice que en la Nueva Versión Internacional que quedó aterrado con esta noticia. Esto no era algo que él esperaba. Se sentía abrumado por esta noticia. En el versículo 12, en medio de la oración que hizo a Dios, dice, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Pero después de esta primera reacción de temor, Josafat nos da una gran lección de cómo debemos reaccionar frente a una gran prueba. En primer lugar, dice que se humilló delante de Dios. El versículo 3 dice, Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Esta vez ya no hizo como cuando fue a la guerra con Acab, consultó a Jehová. En segundo lugar, proclamó ayuno. El versículo 3 dice, hizo pregonar ayuno a todo Judá. En tercer lugar, fueron al templo junto con el pueblo. Versículos 4 y 5 dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. En cuarto lugar dice que oraron al Señor. Y la oración de Josafat se encuentra en los versículos 6 al versículo 12. Queridos, cuando nos humillamos delante de Dios, cuando le buscamos con todo el corazón, cuando oramos y ayunamos, viene la respuesta de Dios. Y esta respuesta se encuentra en los versículos 14 al 17, que dicen así. En medio de la reunión, de la búsqueda de Dios, del humillarse, de orar, de ayunar, vino el Espíritu de Jehová sobre el levita Jehaziel. Versículo 15. Y dijo Jehaziel, oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos.
No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Qué tremenda respuesta, qué tremendas palabras. En primer lugar, le dice el Señor, no tengan miedo, no se amedrenten, no desmayen. En segundo lugar, le dice, no es vuestra la guerra, sino de Dios. En tercer lugar, les dice, no necesitan ustedes pelear. Estén quietos y vean la salvación de Dios. Y en cuarto lugar, les dice, salid contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Al recibir la respuesta de Dios, el pueblo se humilló y comenzó a adorar a Dios y empezaron a cantar cánticos de alabanza. Tal como Dios les dijo, al día siguiente salieron a la guerra. Y Dios confundió al ejército enemigo. Se mataron entre ellos. Y el pueblo de Dios pudo observar desde lejos los cadáveres tendidos en la tierra. Dice el versículo 24 que ninguno de ellos pudo escapar. No solamente habían tenido una gran victoria, sino que recogieron un gran botín. Dice el versículo 25 que viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Queridos, es hermoso cómo termina esta historia de Josafat. Después de esta gran victoria, después de este gran botín que recogieron, todos, Josafat y el pueblo, le dieron la gloria y la honra al Señor. Vinieron con gozo a la casa de Dios y le alabaron. Dicen los versículos 27 al 30. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos. Escuchen esto, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Versículo 28 dice que vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Escuchen esto. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz. ¿Por qué? Porque Dios le dio paz por todas partes. Queridos, Dios recibió la honra y la gloria porque Él lo libró de sus enemigos. Porque Jehová peleó contra ellos y ellos lo reconocieron. Porque Jehová fue el que le dio paz por muchos años. Esta historia nos enseña que la prueba tocará nuestras puertas. Aun cuando nos esforzamos por ser fieles al Señor. Dice C.S. Lewis, la vida con Dios no es inmunidad contra las dificultades, sino paz en medio de las dificultades. Y el salmista dijo en Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Qué lindo saber es que el Señor estuvo con Josafat en medio de esta gran dificultad y lo sacó victorioso. ¿Qué podemos aprender de esta hermosa historia? Muchas lecciones sin duda, pero permítame mencionar 5 de ellas. En primer lugar, Josafat nos enseña que debemos buscar a Dios en todo momento, no solo en los momentos de dificultad, y que debemos obedecer sus mandamientos, aun cuando esto signifique que debemos ir contra la corriente, que sea difícil, pero debemos esforzarnos y ser valientes para cumplir sus mandamientos. En segundo lugar, nos enseña que Dios nos bendice cuando somos fieles al Señor, como lo hizo con Josafat. Tuvo la bendición de Dios, fue un gran gobernante, fue un estratega muy inteligente, pero su mayor bendición no fueron sus logros materiales, sino la presencia de Dios en su vida. Como lo dice el versículo, capítulo 17, versículo 4. Jehová estuvo con Josafat. La bendición más grande para cualquier ser humano es que el Señor está con nosotros. En tercer lugar, Josafat tomó decisiones equivocadas, pero se arrepintió y volvió al camino. Hay decisiones equivocadas que tomamos en la vida. Recuerda, la misericordia de Dios es muy grande y espera que te arrepientas y rectifiques el camino. En cuarto lugar, queridos, van a venir pruebas a nuestras vidas.
Pero al igual que Josafat, debemos humillarnos delante de Dios. Debemos buscar su presencia en su casa. Debemos orar, ayunar. Y escucharemos la voz de Dios que nos dice: no tengas miedo, no desmayes. Esta guerra es mía, voy a pelear por ti. Quédate quieto y mira la salvación del Señor. Recuerda que yo estaré contigo. Queridos, y en quinto y último lugar, la vida de Josafat nos enseña que Dios honra a los que le honran. Que siempre hay un final feliz para sus hijos que se esfuerzan en agradarle. Dios mismo declaró en 1 Samuel 2:30: yo honraré a los que me honran. Queridos, vale la pena ser fieles al Señor. Dice Juan 12:26: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Querido, Dios honra a los que le honran. Vale la pena ser fieles al Señor. Que el Señor te bendiga. Amén.